esta gráfica ustedes la van a usar para calcular los condensados, ¿bien? Una vez que ustedes seleccionan la trampa, ¿bien? Esta gráfica ¿Profe, es... va a grabar la clase? Ah, sí, espera un segundito. Ahora vamos. Ahí. Gracias. A ver, ¿me deja hacerlo desde acá? Que están viendo la guía, la parte de una gráfica que dice pérdidas de carga en kilogramos por centímetros cuadrados por 100 metros de tubería para agua. ¿Ya lo están viendo? Sí se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta gráfica es la que se utiliza para el cálculo de cañerías de condensado. Al igual que en la distribución del vapor, se toma una pérdida de carga admisible. Eso significa que yo admito que en la cañería se pierda una determinada presión, porque una vez que yo transporto el vapor desde el punto de generación hasta el equipo, lo que tengo que hacer es perder la menor cantidad de presión posible para que llegue con una presión adecuada al equipo en donde se va a usar esa presión. Bien, en el caso del condensado, una vez que, por ejemplo, en un equipo calefactor o en un intercambiador de calor se coloca en la parte baja las trampas de vapor, esa trampa lo que hace es evacuar condensado, es decir, deja atrapado el vapor, si se está utilizando vapor saturado, entrega todo lo que es el calor latente. Y la trampa lo único que deja escapar, si está funcionando bien, si se seleccionó bien, se diseñó su uso, se diseñó de una manera adecuada el uso de la trampa, lo que está evacuando esa trampa, por ejemplo, la del equipo que acabo de mencionar, sea un calefactor, un intercambiador de calor, evacúa condensado. Ese condensado debe ser transportado por cañerías de condensado que transportan agua que está caliente y que debe ser conducida hacia el sistema, digamos, de redistribución del agua tratada hacia el generador. Es decir, es un circuito que es cerrado porque el agua al estar tratada no tengo que perderla. Tengo que realizar, digamos, diseñar en la planta un sistema de circulación, de retorno de esa agua que está tratada químicamente, físicamente, y se colecta, se toman todas esas recolecciones a lo largo de la cañería y también después de un uso, y se van colectando hacia un tanque. Ese tanque es el que mediante una bomba recircula de nuevo hacia la caldera, a determinada presión, por supuesto, para poder vencer la presión que haya en el generador de vapor y que pueda ingresar al equipo, a la caldera. Bien, esas cañerías se calculan con este gráfico. Y también aquí tengo una pérdida de carga admisible que se va a tomar como un criterio entre 0, no sé si están viendo de que estoy apuntando, entre 0,1 y 0,05. Bien, en ese intervalo, ese es el delta P admisible. Entonces, ¿cómo se ingresa en esta gráfica? En la ordenada tengo el caudal en litros hora, ¿bien? De condensado producido, y supónganse que yo tenga en un equipo que se está produciendo 3.000 litros hora, ¿bien? De condensado. Entonces, con ese caudal ingreso y yo tengo acá, donde era 3.000, sí, estoy acá. ¿Lo ven? Yo lo acabo de puntear. Sí, profe. ¿Es así? Sí, profe. Bueno, entonces, entre la pérdida de carga, que era esta, ¿bien? Entonces yo entro así y lo que hago es leer acá, en esa zona, y estoy, a ver, esto me cuesta un poco a mí, ahí lo punteé, ¿sí? Entonces, entre esa zona es que yo voy a entrar. Fíjense, yo tengo que una cañería posible podría ser de 1,5, ¿bien? Que es esta de aquí arriba,
¿sí? O de 2 pulgadas, que es la de aquí abajo, ¿bien? Por defecto, yo me voy siempre a la mayor, ¿bien? Siempre lo mismo, así como hicimos en sistemas para diseñar sistemas de baja presión, ¿bien? De consumo de gas natural. Por defecto, esto también me voy a la cañería mayor, ¿bien? ¿Se comprende el uso de este diagrama? Entonces, Sí, bueno, sí, profe. entonces lo importante es el delta P y lo importante es, por supuesto, el caudal. Ahora vamos a ver cómo se calcula ese caudal, porque para los condensados también yo voy a utilizar un factor. ¿Están viendo ahí que yo estoy escribiendo? Un factor. Ahí no se ve, ahí voy a hacerlo acá. Un factor de seguridad. ¿Bien? Lo mismo que tengo en gas, en distribución de vapor también, ya lo vimos eso con las trampas de vapor, que utilizamos factores de seguridad. Para el caso de las trampas, ¿se recuerdan que había un factor de seguridad para las trampas que están en la línea antes de la trampa que está inmediatamente anterior al equipo? ¿Qué factores de seguridad tenemos? ¿Se recuerdan eso? ¿De 3? De 3, la última, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos las otras. ¿De cuántos son las otras? Las anteriores. 1,5 y 2. 1, efectivamente, 1,5. ¿Para cuál sería, Lautaro? Para 1,5 para balde invertido. Fíjate acá, el cabezal de la caldera. Bien, para el cabezal de la caldera, que es lo primero que vos tenés después de la caldera, tenés un factor de 1,5. Para esa trampa es 1,5. Para las tuberías principales de vapor, que es la siguiente fila, el factor de seguridad es 2 y 3 si está al final. ¿Lo ven? Acá, en este punto. ¿Ven? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces eso es importante porque me permite diseñar las trampas que están en todo lo que es la distribución del vapor. ¿Bien? Entonces, 2 y la última trampa antes del equipo es 3. Y después ya vienen los otros usos que son el equipamiento, digamos, por ejemplo, no sé, los radiadores, calentadores de aire, máquinas de absorción, intercambiadores de calor, etcétera, etcétera. Y entonces uno va leyendo, digamos, cuánto es el factor. ¿Bien? Lo mismo pasa para... Sí. ¿Qué significa ese de carga al arranque? Carga de arranque, sobrecalentado, carga de arranque. Bueno, eso es que ya al inicio vos tenés una carga de condensado, digamos, que ya se provoca, digamos, una carga de agua condensada, pero ahí, fíjate que no te da un número, ¿no? No te dice un número. Te dice que si tenés carga, quiere decir que desde el inicio, lo cual es cierto, vos siempre tenés condensado. Este no lo hemos usado nunca, a este tipo usamos esto, ¿bien? Así que por ahora no le den importancia con carga al arranque, ¿bien? Van a utilizar siempre el factor de seguridad 1.5, ¿bien? Bueno, eso sería con respecto a los factores de seguridad que ya van a ver ahora cómo se calcula con el caso del condensado. Vamos a el Excel. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Bueno, aquí en el Excel ustedes tienen para el cálculo del condensado. A ver, espérenme que me ponga aquí. Bien, acá está dibujado en la planilla. Ustedes tienen esas dos zonas que... Este es el manual que se usa para el cálculo de condensado, que le llamamos el manual de los españoles. Se llama Redes de Distribución de Fluidos Térmicos, ¿bien? Y esto un poco representa la gráfica esa que acabamos de ver. Se entra con el caudal y
se saca entre 0,05 y 0,1, ¿bien? Entonces, una vez que están aquí, por ejemplo, cuando tengan que calcular el condensado, este es el ejercicio que tienen 3 intercambiadores, ya vamos a ir arriba. Entonces, la masa de condensado que ustedes tienen es algo que está leyendo de arriba, ya lo vamos a ver, y es en el punto 6, ¿bien? Y para los condensados se usa un factor de seguridad de 3, ¿no? Para todo tipo de cálculo de condensados usan el factor 3. También el manual indica el valor 2, pero nosotros calculamos con 3. ¿Bien? Con ese valor, quiere decir multiplicando, digamos, el condensado ese que tienen, que es este valor de esta celda, ¿bien? Con eso van a las líneas estas que tienen ustedes arriba, la gráfica que recién les mostré, ¿bien? A ver, vamos a ver cómo era el ejercicio este. El ejercicio es así, el de los intercambiadores, el 3, que tienen en el TP. Entonces, del generador de vapor, mandamos a 3 líneas, al intercambiador 1, intercambiador 2, intercambiador 3, y tienen distintas longitudes, ¿bien? De 150, de 200 y creo que el último es 250, algo así, sí. ¿Bien? A ver, déjenme que vea la gráfica acá del Word. Es este, se los pinto. Entonces, en este, por cada intercambiador, por cada intercambiador que están a 250, 200 y 150 respectivamente, lo que voy a hacer es calcular, por ejemplo, las trampas que hay al final de esos 250, de los 200 y 150. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Ahí dejamos un ratito el tema del cálculo del condensado, que ya vimos la gráfica, y ahora vamos a ver cómo se calcula, volvamos aquí un ratito, cómo se calcula la parte de ¿cómo se llama? La aislación de calor. Vamos a ir ahí. Esta es la gráfica que les quiero mostrar. Miren. Esta gráfica, el título, digamos, fíjense que dice pérdida de calor para cañerías y equipos sin aislación y bajo techo. Eso significa que ustedes tienen todo lo que es el sistema, digamos, de distribución de vapor, está bajo tinglado, en una nave industrial, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que comúnmente sucede en la mayoría de las industrias? ¿Bien? Entonces, en la abscisa ustedes tienen diferencia de temperatura. Esa diferencia es entre el fluido que está circulando, obviamente el vapor dentro de la cañería, y la temperatura del aire, la temperatura ambiente que la tienen ahí indicada, cuál es T1 y cuál es T2. Y en la ordenada de la gráfica, ustedes tienen 2 cosas que pueden calcular. Las pérdidas de calor, por un lado, las para cañería, que eso es lo que vamos a usar ahora para este práctico, y por otro lado, las para equipos de superficie plana, que es esto, ¿bien? ¿Cuáles son esas? Ahí dentro de la gráfica tenemos para distintos diámetros, que son los phi, eso que estamos viendo acá, y la última, la de abajo, es para equipos. Quiere decir que para el caso de equipos van a calcular, por ejemplo, planchas, lo que se llama áreas planas, digamos, de aislantes térmicos, y para el caso de las cañerías, todos los phi posibles que tienen, que va desde 1 pulgada, que es la superior, hacia 10 pulgadas de diámetro, ¿bien? Esos son los diámetros, acuérdense, diámetros nominales, ¿no? Que ya vimos para cañerías de acero. Entonces, esta gráfica lo que permite es ingresar con esa diferencia de temperatura,
y con un valor que ustedes tengan de las pérdidas de calor, y me permite saber, fíjense, ahí está indicado como ingreso, ¿bien? Si yo ingreso con la diferencia de temperatura indicado para este ejercicio, están ingresando con 280, y yo ya tengo el valor del diámetro, porque ya hice ese cálculo, diseñé cuánto es a través de la pérdida de carga, cuánto es el diámetro de esa cañería, y me voy hacia la izquierda y saco cuánto es el valor para el ejemplo, no sé, 2000, no sé, supónganse que sea 2100, a ver, 100, 200, o 200, 400, 600, 800, 2200, ¿bien? Y son las calorías grandes, o sea, kilocalorías por metro cuadrado, y por hora, ¿bien? Entonces, ustedes aquí, supongamos para este ejemplo que está hecho en el gráfico, es cañería desnuda, que significa que no está aislada, 2200 kilocalorías por metro cuadrado y por hora, ¿bien? Entonces, esto es el calor total que yo perdería sin aislar. Ya hemos hablado que yo no voy a utilizar este tipo de las cañerías al desnudo, porque obviamente estoy perdiendo energía y tirando plata, calentando el ambiente, y además es una condición insegura en las plantas industriales. Entonces, esto sería si yo no intervengo en las cañerías. ¿Vamos hasta ahí? Hola, aquí Radio IP. ¿Se entiende, profe? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos un ratito a ese cálculo, vamos a ir más arriba o más abajo. Entonces vamos para acá. El último cálculo, que es el de aislación, acá tenemos uno de los cálculos. Entonces, se define lo que es la eficiencia de la aislación como el calor, ¿bien?, sin aislar, menos el calor de la tubería aislada, sobre el calor que se pierde sin aislar, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando supónganse que el phi acá afuera ya se encontró que el phi es 5 pulgadas, ¿está bien? Entonces, yo fui a la gráfica y encontré para todas esas condiciones, para el delta T y para ese diámetro, que sin aislar estoy perdiendo eso, ¿bien? Y habiendo definido que el admisible es que haya un 15% de pérdida, lo que hago es despejar de ahí para saber cuánto sería ese valor. Utilizo, digamos, esa definición para decir, bueno, la cañería aislada quiero que sea un 15% de ese valor ya leído, ¿bien? Esa tabla esa gráfica es una gráfica empírica, ¿bien? Entonces, ahí yo lo que hago ahora es utilizar esta ecuación, que ya la conocen, que es de fundamento de las operaciones. Fíjense que es cañería aislada, ¿bien? No, vamos a poner que no. Cancelamos. Lo que ya pierdo, que es el 15% del admisible, que es este que tengo acá, 187, lo igualo a lo que es el mecanismo de transferencia de calor. Esta ecuación está calculada en base a una simplificación del mecanismo de transferencia de calor. Recuerden que aquí nosotros tendríamos que agregar además la resistencia a la convección del lado interno, es decir, la resistencia del vapor, más este término que es el conductivo, el que estoy apuntando, y dividido 2pi KL que va aquí arriba, lo mando al numerador, ¿bien? Y más la resistencia de convección del lado de afuera, que sería el del aire, ¿bien?
Entonces, una vez que tengo esta ecuación, ahora lo vamos a hacer de manera simplificada, teniendo en cuenta la conducción y la del aislante, que es la que provoca la mayor resistencia, despejo el diámetro 2. ¿Bien? El diámetro 1 ya lo sé porque es el diámetro que tiene la cañería, el diámetro externo de la cañería. ¿Bien? Buscando el valor en las cañerías normalizadas. Y bueno, despejo el diámetro 2 y luego ya calculo el espesor con las diferencias, obviamente. Recuerden que es dividido 2. ¿Por qué? Porque yo en el diámetro tengo 2 veces el espesor. ¿Está bien? Radio más 2 veces el espesor. Perdón, el radio, sí, perdón, el diámetro va a ser radio más 2 veces el espesor. Por eso va ese 2 ahí. Y con eso yo calculo el espesor de la aislación. En el práctico, además, ustedes tienen datos de conductividad. Al final está publicada cuál es la conductividad del Perlitem, que es un aislante del tipo industrial, entonces que va a ser un valor diferente a ese porque este es el del silicato de calcio. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda de cómo tendrían que calcular esto? ¿También? Todo bien, profe. Perfecto. Perfecto, entonces con eso ya tienen para terminar el ejercicio, el ejercicio del práctico de distribución de vapor. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. Bueno, acá yo me detuve ahora en el problema 1, en el ejercicio 1, y voy sumando todos los condensados que tengo. El del acarreo anticipado. Y para este problema yo tengo varios puntos. Ya lo vamos a mirar el esquema. Punto 1 hasta el punto 6. Y sumo los condensados que tengo. ¿Ya? Factor de seguridad 3, que es el que les indiqué que vamos a usar. ¿Bien? En el manual indica entre 2 o 3, pero vamos a usar 3. Entonces quiere decir que el condensado, que el caudal total que yo voy a tener, va a ser 9000. Pero ¿qué dudas les surge ahí cuando yo estoy colectando todos estos condensados? A ver qué se les ocurre. ¿Qué dudas se les podría plantear? Vamos ahora a cuáles son los puntos. Y mientras tanto van pensando qué es lo que está preguntando la profesora con respecto a los condensados. Vamos arriba. Vamos a ver el esquema. Ahí. ¿Lo ven? Tenemos la caldera, punto 1, 2, 3, 4, 5, es la trampa antes del equipo, la trampa en el equipo en la aplicación y tenemos una contrapresión. ¿Bien? Entonces, acá esta es la del acarreo anticipado, es el 10% de lo que produce la caldera. A partir, como se está calculando cada 50 metros, cada 30 se pierde un 1% de condensado, quiere decir que por cada 50 va a ser 1.66, 66, bla, 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 ¿sí? Entonces 1.67. Y así cada 50 metros yo voy perdiendo 1,67 hasta llegar a este. ¿Bien? Ahora, todo esto que es ya condensado, a ver si puedo hacer esto, esta línea la estoy como dibujando así encimita como para que ustedes, todo esto es condensado, que estoy colectando, lo llevo a este tanque y más el de esta trampa, la trampa 6, ¿bien? Y todas esas me llevan para aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pregunta se les ocurre ahí del condensado? ¿O no se les ocurre? No hay duda. Es que pasa que consideramos como que todo el condensado hiciera todo el recorrido y en realidad en 2 puntos, digamos, diferentes empiezan a recorrer. En varios puntos.
Bueno, en ¿Está varios. bien? En varios puntos, tenés 6 puntos. ¿Bien? Entonces, ¿qué se te ocurre? De mirar, digamos, esa tabla, mira. ¿Quién me habla? No logré reconocer tu voz. Soy Pablo. Pablo. Pablo Sánchez. Sí, ya me imaginé que eras Pablo Sánchez. Ya tengo tu rostro también. ¿Qué se te ocurre, Pablo Sánchez? Y debería ser un poco menor a lo que calcularíamos, digamos, habría que reducirlo de alguna forma. No con respecto a eso. Ah, no, entonces no sé. No, el factor de seguridad está bien, digamos, eso empíricamente se utiliza así porque vos en algunos momentos, digamos, la cañería sigue intercambiando con el ambiente. Entonces, y está aislada, siempre hay una pérdida, estamos emitiendo el 15%, entonces el condensado se va a ir produciendo. ¿Se refiere a dónde tomamos la distancia, profe? ¿A qué te referís con eso de las distancias? O sea, la distancia que tendría que recorrer el condensado no la vamos a calcular para todos los puntos, sino vamos a tomar uno solo, ¿no? Claro, ahí en realidad yo a lo que iba con mi pregunta es que vos tenés distintos valores de condensado. No es lo mismo la de las trampas pequeñas que la del acarreo anticipado y que la del equipo. Ahora ven a lo que voy. O sea, el valor que vos tenés condensado no va a ser lo mismo la línea de condensado o la de las trampas pequeñas, que ahí va a tener un valor de diámetro esa tubería, a la que transporta después, una vez que yo la colecto, ahí estoy haciendo el cálculo como si la de abajo, la que ya colecta, la que lleva toda la cañería esa lleva los condensados, ¿bien? A ver, voy a volver al dibujo, a ver si voy al punto. Profe, usted dice que hay que hacer diferentes cálculos para diferentes diámetros de tubería. Claro, entonces ustedes calculen para esto, eso es, ¿está bien? No va a ser lo mismo esta cañería, que tiene un valor grande, que esta, fíjense, es un 10%. Este es un 1.67 de la carga que va acá, el 10% de la carga que llegó hasta acá, ¿está bien? Y eso multiplicado por 3. Entonces, esta cañería va a ser distinta a esta cañería. Ahí yo les puse el cálculo como si fuera que estamos haciendo, supónganse que yo esta la junto y aquí esta de acá va a ser la de 3000, la que recién vimos. ¿Lo ven ahora? Esta transporta todos los condensados. Ese diámetro va a ser distinto de para cada sección ustedes van a tener que calcular un diámetro, para este otro y para este otro. ¿Lo ven ahora? Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces eso van a calcular ustedes y ahí ya no les muestro más, ustedes ya lo hacen porque ya saben cómo entrar en las gráficas. ¿Lo ves, Pablo? ¿Pablo Olivera? Sí, igual ya vi lo de la regla de 3, para qué lo hacía, era para las caídas de presión, ya lo entendí, Sí. esa era mi duda nada más. Bien, perfecto. Bueno, entonces con eso ya dejamos práctico de distribución y lo que yo les voy a tomar en el parcial será alguito del práctico de distribución, pero no digamos todo, no completo con la parte de aislación. Lo de condensado creo que no lo habíamos visto la clase anterior, ¿es así? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver hasta selección de trampas, ese tipo de cosas. Ya para el recuperatorio, ahí sí ya les pregunto condensado y cálculo de aislación de cañería.
Profe, y con respecto a los primeros TP que va a tomar un ejercicio de baja, otro de alta de gas natural y uno de combustible. Sí, digamos, yo podría tomar 3 ejercicios, por ejemplo. Si decido por 3 ejercicios, entonces elijo, por ejemplo, baja, combustión y vapor. O puedo elegir combustión y gas de baja y gas de media. O sea, puedo hacer varias combinaciones. Bien, comúnmente podrían ser 3 problemas. Pero hay combinación con lo que ustedes hayan visto. ¿Está bien? Eso sería. Y de teoría, los temas que entran serían combustibles, combustión, gas natural, vapor y tratamiento de agua. Sí, en cuanto a teóricos te referís, ¿no? Sí, en teoría. Sí, así es. Así es. ¿Dura 2 horas el parcial, profe? Si lo hago corto, podrían ser 2 horas. Si lo hago así un poquito largo, lo puedo poner 2 horas y cuarto, 2 horas y media. No hace falta. Bueno, si hay, podría ser 2 horas también. O que sea corto y 2 horas y media. O 2 días. O 2 días puede ser. Claro. O, ¿cómo decís, Andrés? Que sea corto y que sean las 2 horas y media. Que sea corto. Bien, o sea, pocos ejercicios y mucho tiempo. No, esa combinación es la que menos le conviene a la profesora, porque yo lo que tengo que lograr es que el trabajo sea de ustedes y que no estén ahí pasándose información. ¿Me comprende? ¿Me comprende, Andrés? Claro. Claro, por supuesto. Bien, dudas. No escuché dudas todavía, así que si no hay dudas, nos vamos directamente al parcial.